Antes de dejarte con el episodio, déjame decirte que Climbing Zone, además de producir este podcast, somos una tienda especialista en escalada deportiva y boulder. Así que cualquier cosa que necesites para tus sesiones más fanáticas las vas a poder encontrar en nuestra web, climbingzone.es. Ahora sí, te dejamos con el invitado. En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de esas cosas que nos tienen todo el día pegados al móvil, esos contenidos que más nos gustan, que son vídeos, noticias, chascarrillos sobre escalada que nos dan pie después a comentarlo con los amigos en el pie de vía, en el rocódromo, un poquito el salseo que más que menos nos gusta un poquito a todos. Y para eso, hoy queremos hablar con un escalador que gestiona uno de los perfiles más populares en España, y no es otro que Javier Fernández. Seguramente lo conozcáis más como Ispa Climbing. Javier, buenos días, bienvenido al podcast de Climbing Zone. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Ya me sorprende que con lo poco que lo uso, porque es verdad que al final lo usamos mucho, pero a veces me sorprende a mí mismo lo poco que lo uso para lo que se puede considerar un influencer, llamarlo así. Que Sí, no me sí, gusta sí, la sí. palabra, pero bueno. ¿Cómo te definirías tú? Un poquito, que es la introducción que hacemos siempre en el podcast, es un poco cómo te ves tú a ti mismo, ¿no? ¿Qué imagen crees que reflejas en ese sentido? Muy buena pregunta. Me gusta que en la introducción dijeras escalador, porque hay quien quizá te introduce como youtuber. Yo creo que escalador es la palabra clave. Yo siempre digo apasionado y novato, porque eso siempre. Y nada, a mí me gusta compartir aquello que me apasiona. Como soy un friki, me obsesiono bastante con todo lo que hago, entonces empecé con la escalada y dije, ¿por qué no compartir todo esto que estoy leyendo todo el día? Así que escalador que le gusta compartir un poquito su aventura. Y en la actividad de escalada, dices, te consideras más escalador. Yo creo que todos hagamos lo que hagamos en este sentido, ¿eh? En el mundo este un poquito del vertical nos consideramos más escaladores. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a la parte un poquito más social media y a la parte de escalar? Muy poco. La proporción es mucho mayor, que eso me di cuenta de escalada que de producción de contenido. Al final lo puedes ver en el perfil. Y también YouTube, bastante poco frecuente últimamente. Escalar igual escalo 3, 4 veces entre semana entrenando y al menos un día en fin de semana. Y contenido cuando me sobra tiempo de cualquier otra cosa. Es decir, cuando sé que me sobra mucho tiempo, intento dedicar a contenido. Ujú. Esto es importante, ¿eh? Porque cualquiera que suba a veces vídeos un poquito elaborados, ¿eh? Más allá de grabar con el móvil y subirlo directamente, no sé si sabe el tiempo que lleva editar un vídeo, hacerlo medianamente bien, ¿no? Hacerlo un poquito presentable. ¿Qué tiempo más o menos te demanda a ti cuando generas un contenido de este tipo? El último reel que subí lo calculé porque precisamente creo que sí. Tengo siempre la mentalidad de científico de eficiencia. Fue 1 hora. Desde que lo empecé a grabar hasta que lo subí, un reel de 2 minutos. Quiero decir, que ya me pareció poco, con lo cual suele ser bastante más. Y si hablamos de vídeos de YouTube, igual si se te van para un vídeo de 10 minutos, se te pueden ir 6 7 8 horas. Mínimo. Ujú. Sí, sí. Puede sorprender, ¿eh? La gente que no lo Sí. conozca, dices, madre mía, pues si al final. Y además que es que si lo haces bien, parece que va todo rodado, ¿no? Que no te consume tiempo, no haces Sí, sí, tomas, sí. no. Sí, 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 sí. y luego es verdad que las redes sociales tienen esa parte que a mí me cuesta de comprender, que es que muchas veces más elaborado, más tiempo dedicado no correlaciona, ya no con un número de visitas y demás, pero sí con una cierta atracción por parte de la gente, y entonces a veces te hace plantearte realmente si es un uso eficiente del tiempo. Sí, Y sí, al sí, final lo sí. hacemos por pasión, con lo cual no hay que buscar ningún tipo de rendimiento, pero sí. Sí, sí. Bueno, al final cuando le dedicas un poquito de tiempo y cariño a generar un contenido, ¿no? Que a ti te puede parecer interesante, el que sea, siempre esperas un poco que tenga buena acogida, ¿no? Al menos que la gente valore ese tiempo que tú has dedicado, que al final, si lo hicieras solo para ti, ni siquiera lo publicarías, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Te introducía antes como la persona que yo creo que puede dar un punto de vista interesante. Aquí en el podcast siempre pretendemos dar puntos de vista un poquito diferentes de los diferentes ángulos que tiene la escalada. La parte de redes sociales yo creo que hoy en día tiene mucho peso. Quería hablar un poquito pues de todos los vídeos, toda la información que circula por internet. Pero hablabas ahora un poco tu visión científica. Quería también antes dar un poquito de background de quién es Javier, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Sí, yo estudié biología,
El 99% de los biólogos acaban en Mercadona, como dicen. Al menos aquí en Mallorca, que no es una zona, digamos, que tenga mucha industria. Y luego hice el máster biotecnología, doctorado también en biología, y actualmente es trabajando en una empresa biotecnológica. Ujú. Por eso Toda siempre esta me parte, cuesta, sí, la parte, digamos, científica la tengo como muy arraigada y todo lo intento enfocar demasiado racional. ujú. Y toda esta parte de la escalada, ¿de dónde te viene? Pues siempre, yo tengo recuerdos de pequeño que me fascinaba ver fotos y vídeos, pero lo imaginaba como algo imposible, en plan algo muy difícil que implicaba un conocimiento inmenso. Y luego, por situaciones de la vida, me interesó, hice un curso y desde allí vi que no era tan complicado. Y eso fue en 2021, creo que fue, hasta hoy. ¿Y con la misma motivación? Eh, sí, te diría que más, porque es verdad que tuve unos inicios duros en el sentido de que quizás tuve 2 años escalando, lo típico, que no pasas de 6A y asustado en cada quinto y dudando, hasta que luego ya coges, que creo que de esto he profundizado bastante en el vídeo, hasta que pasas ese nivel de miedo y es puro disfrute y allí la cosa mejora mucho y ese es el punto actual. Así que misma pasión o más. Sí, sí, por eso te preguntaba, ¿eh? Porque a veces se coge una actividad como con mucho entusiasmo, ¿no? Y luego a medida que lo vas adquiriendo, bueno, te motiva más o te motiva menos, pero cuando sigues en tendencia ascendente, eso es que ya tienes poco remedio, ¿eh? Sí, sí, ya no tienes solución. Aparte, creo que la escalada tiene ese punto bueno que es que estés donde estés, siempre tienes ese margen. Yo hacía calistenia antes y sí que vi como un platón muy difícil de superar en cierto. Y en escalada, sin embargo, es mucho más progresivo. Al final es más duro cada vez que cuanto más quieres subir de nivel, entre comillas, pero igual es disfrutable, que es lo importante. Ujú. ¿Y cómo decides dar ese paso un poquito de, pues bueno, de escalar, de pasarlo bien y empezar a generar contenido en redes sociales? Sí, pues yo tengo no sé por qué tengo esa necesidad de compartir prácticamente todo lo que hago. Es decir, he tenido canales de YouTube de ciencia, tuve de videojuegos, tuve de cuando tenía reptiles. Siempre tengo como esas ganas de compartir aquello que me apasiona. Entonces, cuando empecé a escalar, igual me di cuenta que estaba leyendo historias de los escaladores, orígenes de la escalada, y dije, ¿por qué no volver a hacer lo de siempre? Que es al final un canal de YouTube de aquello que me apasiona. Y empezó así, simplemente. Lo enfoqué más al principio, por eso el nombre de Hispa Climbing, como noticias de la actualidad en hispano, del mundo hispano, pero al final la verdad es que fue cambiando a un poco más, casi compartir mi aventura, intercalando con vídeos así de historia y Ujú. fundamentos de la Sí, escalada. en ese sentido yo creo que además generas contenido bastante chulo, ¿eh? Más allá de quizá la actualidad pura y dura, ¿no? Que podemos ver incluso en los perfiles de los propios deportistas, ¿no? Que seguimos todo el mundo. El encontrar una pieza un poquito más elaborada, con un punto de vista quizá más personal también, yo creo que tiene ese puntito de valor, ¿no? Yo creo que es un poco la clave de que te siga un montón de gente también, ¿no? Sí, 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 es verdad que al final noticias, empecé en su momento en lo típico que dices, bueno, pues compartir noticias, pero como tú dices, no tiene tanto valor porque lo comparten los atletas, lo comparten muchísimas páginas con mucha visibilidad en España. Y al final yo creo que yo siempre que busco, por ejemplo, el último reel era de el bloque de 9 a más, pues compartir historia de bloques pasados, cuándo fue diferente grado, quién lo encadenó en su momento, ese tipo de curiosidad que a mí al menos me llena mucho y no sé si es común o no, pero a mí todo el tipo de fechas, quién lo encadenó, dónde, es lo que más me gusta y es lo que intento compartir. Más curiosidades que noticia en sí mismo. Sí, sí, sí. A mí me parece que es un punto bastante a favor, diferenciador. Y yo no sé si tú tienes la sensación de que quizá esa labor que tú haces, por ejemplo, que lo haces un poco por gusto, es la labor que debieran hacer quizá los medios, ¿no? Que al final, si tú sigues perfiles más clásicos un poquito de la información de la actualidad en la escalada, al final en la mayoría de ocasiones se limitan a publicar la misma foto que el atleta eh, y tres líneas un poquito en base al comentario que ha hecho el propio atleta en su perfil. Sí. Que yo creo que les hace perder un poquito de valor y de presencia, ¿no? No sé si tú lo ves así también. No te sabría decir porque imagino que es su nicho al final, claro. Me imagino las páginas que comentas, su función más es la de compartir este tipo de noticias, quizá posicionándose, que al final es lo que haces cuando das tu opinión en personal, te posiciona y al posicionarte puedes tener tanto detractores como gente que te apoya cuando si compartes la noticia únicamente, digamos, te mantienes ese punto totalmente objetivo en el cual compartes información y listo. O sea que no te Sí, sabría decir si sería producente o contraproducente, en según qué sentido, a según qué sí, no, perfil. no me refiero yo tanto a la parte de opinión, que al final evidentemente todos tenemos la nuestra, ¿no?
sino al hecho de elaborar un poquito más esos contenidos. Si tú, por ejemplo, publicas que se encadena 9 a más de bloque, das ese background un poquito bueno, los novenos que había hasta ese momento, de por qué la evolución de ese encadenamiento, que quizá yo personalmente es lo que he hecho en falta un poquito en los medios, ¿eh? Que se elaboren un poquito más los contenidos y den un poquito más de información general. Yo ahí rompo una lanza a favor del nivel, porque es verdad que sus artículos, algunos de ellos, suelen tener información bastante background y de hecho yo lo he usado muchas veces para referencia en los vídeos. O sea que es verdad que al menos sus artículos en la página web, más allá de lo que publican luego en Instagram. Pero sí, 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 es verdad que a mí al menos me aportaría mucho más si profundizaran mucho más en el tema. También es verdad que no sé hasta qué punto, porque yo hablando con escaladores que llevan años escalando, este nivel de friquismo, curiosidad por cada detalle, no sé hasta qué punto es compartido y ya te digo, igual a la gente le sobra. Que a mí me ha sorprendido ver que hay gente que escala y no sigue los vídeos de Adam Ondra, ¿sabes? Que ese es un mundo que existe, aunque para mí me cueste comprender, porque ya que escalas, no me cabe otra que estar al día de todo. Pero sí. Sí, sí, me sorprende un poco tu comentario, ¿eh? Porque a mí me pasa un poquito igual. El, el hecho ese de que hablas a lo mejor con gente, y además con gente fanática, ¿eh? No, no, Sí, 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 sí. no hablamos quizá de gente que, bueno, pues se acerca por primera vez a escalar, sino gente, oye, que ya lleva en esto un tiempo y efectivamente vive ajeno a la actualidad y la mar de bien también, ¿eh? A mí me suena haber dicho, no sé si Stefano Gisolfi, y te dicen, ¿quién? Y digo, joder, Stefano Gisolfi, en plan, es como mi hermano casi, lo conozco más que... es- Sí, 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 pasa mucho, ¿no? En cuanto te sales quizá con los escaladores más de portada, que Estefano lo es, ¿eh? Pero bueno, quizá en España no sé si está tan valorado. Sí es verdad que perdemos un poquito ese concepto de actualidad, sí, sí, sí. Hablabas ahora que das ese paso un poquito por compartir un poco tu pasión. No sé si en algún momento tú has tenido la sensación de que se te abría una puerta diferente con el contenido que creabas. Me refiero al hecho de, no sé si llegar a tener una fuente de ingresos, pero quizá, oye, a tener algo que pueda crecer, que pueda ser interesante. Sí, 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 otra buena pregunta. Yo siempre he sido muy transparente con lo de los ingresos a través de YouTube. A mí no me importa decir, yo en su momento cuando subía muchos vídeos, no generas más de 100 euros mensuales en YouTube. O sea, que verlo como una fuente de ingresos, viviendo en Mallorca, que además es uno de los sitios donde vivir es caro, es difícil. Aparte, yo personalmente decidí que no me vale la pena intentar dar el paso a profesionalizar el contenido porque creo que una vez que te sientes obligado a hacer algo, se pierde esa parte de la pasión. Y yo, por ejemplo, ahora llevo sin subir un vídeo igual un mes a YouTube. Yo tomé la decisión de prefiero subir contenido cuando me apetezca y cuando me encaje bien a estar obligado a subir algo mensualmente porque tengo ciertos objetivos con el canal. Con lo cual, esa es una decisión que tomé para permitirme, uno, disfrutar más de hacer el contenido, seguir disfrutando de la escalada. Yo, por ejemplo, al final no puedo no ir a entrenar para hacer contenido, es algo que se me escapa eh, a mi comprensión, con lo cual tomé esa decisión y en ese sentido es verdad que vi un poquito ese camino que dices, pero quizá decidí que no me valía la pena a mí, ya que me gusta mi trabajo y demás, y dije, por mucho que llegase a esa puerta, tampoco sé si la tomaría al final. O sea que, Ujú. Pero, ¿crees que esa puerta en España se puede abrir? Quiero decir, conocemos, por eh, ejemplo, perfiles, luego te preguntaré un poquito por tus gustos y tus preferencias, pero perfiles a nivel internacional que evidentemente viven de publicar contenido sobre escalada, pero ¿tú crees que eso en España es viable? yo creo que no en absoluto. Y me sorprende que la cantidad de visitas que puede generar un vídeo en castellano no da ni de cerca para generar un salario ya ni mínimo en España a través de YouTube. Si dieses el salto a otro idioma como el inglés, seguramente sí, hay muchos canales que al final viven, como tú dices, de compartir ya no noticias, sino incluso su propio contenido de escalada bien elaborado. Pero en España yo creo que es imposible, incluso si quieres un nivel de vida aceptable, combinando quizás YouTube con Instagram, no creo que te dé tampoco. Ujú. Ahí tendría que entrar quizá el que alguna marca se pudiera interesar, ¿no? En apoyarse en tu Sí, contenido, darte un soporte. sí, 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 claro. El tema es hasta qué punto, si, si la idea es que te pudieras dedicar a ello, hasta qué punto la marca te va a pagar lo suficiente, teniendo en cuenta la repercusión que tienes, que ya te digo, a nivel de visitas en YouTube. A mí me sorprende lo limitada que es en los vídeos en castellano, por ejemplo, porque teniendo en cuenta que es un idioma muy, muy hablado, yo esperaba que no hubiera una diferencia tan abismal con el inglés, pero la hay. Sí, 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 totalmente.
Sí, sí, sí. Ya ves que en castellano marcas o sea, marcas top, en el mercado pueden tener 3.000 visualizaciones, Sí, 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 sí. ¿no? Que es nada, ¿no? Lo que tú decías, llegarías a generar 6 euros al mes de ingresos. Sí, 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 en YouTube ya te digo, mi media debe estar ahí en 3.000 visitas, que yo digo, ¿cuántos? Nunca lo he calculado, pero ¿cuántos escaladores hay en España sumado con Latinoamérica? Y me parecen visitas bajas, pero no son bajas comparado con lo que se ve, quiero decir, dentro de YouTube. Es lo que Sí, hay, sí, parece que es el mercado que existe en castellano para ese tipo de cosas y muy difícil, como tú dices, generar. sí. A mí en ese sentido, a veces, cuando tú me decías, ¿no? Generar un reel de 2 minutos me puede suponer 6 horas. Y a veces pones en la balanza ese esfuerzo o este tiempo que le dedicas a que luego quizá dices, bueno, quizá no lo vea tanta gente, no por el hecho del ego, ¿no? De que te vean, sino de que, bueno, lo generas al final para que la gente pues, se pueda entretener o pueda informarse. Pero también a mí me gusta comentar que si a ti en un vídeo de YouTube te ven 2.000 personas o 3.000 o 500, es lo que llenarías en un teatro y llenar un teatro de 500 personas sería un éxito, Sí, ¿no? sí, esa buena analogía que se Y, hace siempre y si lo miras así sí que se aprecia mucho. Claro, luego es verdad que la masa crítica en España es pequeña y quizás sumando en Latinoamérica fuese más grande, pero bueno, es difícil de llegar. Sí, sí, sí. En el momento en el que tú te pones a compartir, porque además creo que has subido algún vídeo o haces comentarios bastante recurrentes en este sentido, es un poco a la exposición, ¿no? En el momento que subes un vídeo tú te expones a que cualquiera pueda opinar, evidentemente. ¿Cómo llevas esto? ¿De que la gente le parezca bien o le parezca muy mal lo que haces? A mí me da absolutamente igual y creo que sin eso no puedes subir contenido. Lo digo porque te estás exponiendo, como tú dices, y al final si te afectas en la crítica tanto positiva o negativa, yo siempre hago la analogía con la pronunciación. Yo no pronuncio bien la R y es algo de cajón. Quiero decir, si me preocupase que la gente me viniese a decir, me lo han puesto en YouTube el comentario de muchas R seguidas, no lo subiría porque sé que es algo muy fácil para atacar si quisieras. A nivel de escalada, mi primer vídeo en YouTube, que de hecho fue cómo no escalar un 6B, fue que me grabaron con el móvil un 6B que hice a Flash, un 6B más, mi primer 6B más a Flash, y temblando, vamos, fatal, y lo escalé, y dije, voy a subir esto de cómo no escalar comentando, y tuvo bastante éxito. Y ahí fue la idea del canal, que fue enseñar la realidad de la escalada, que es que tiemblo, como me dicen, me pone el comentario de que tengo triquinosis, no sé ni si existe como concepto, pero ¿por qué tiemblas tanto cuando escalas? ¿Tienes algún problema psicomotriz? Me han llegado a decir. Y es como, yo tiemblo cuando escalo. Me encantaría no temblar, ojalá fuera Alex Honnold, como siempre digo, pero es así. Y creo que es la base para que subas contenido. Porque si no, te puede llegar a afectar. Yo he conocido gente que subía contenido y que luego le preocupaba que lo pudiesen ver escalando en roca porque no encadenaba el grado que se supone que debería poder encadenar para el contenido que ha subido. Unas cosas demasiado elaboradas que yo creo es más fácil si tú subes un vídeo pillándote en un 6A, toda la presión de se acabó y es cuando vives cómodo, con lo cual creo que es la base y muy importante. Ujú. Yo creo que en ese sometimiento un poco de la opinión de los demás vive mucha gente, ¿eh? Porque yo hace poco además comentaba con un amigo que me decía, yo no me grabo ni siquiera para él mismo, ¿eh? Porque me pongo muy nervioso. Sí, Eh, eso. y, y a mí, personalmente, cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿no? A mí me gusta grabarme para verme y poder corregir, ¿no? Y saber exactamente por qué me caigo. Pero en absoluto me pongo nervioso, ¿no? Y me parece curioso que alguien que se grabe con su propio móvil sienta esa presión de me estoy grabando y quizá me pueda ver alguien en algún momento. Sí, sí, sí. Al final es una muy buena herramienta lo de grabarte a ti mismo y evaluar. eh, y ahí entiendo que no te tienes que poner nervioso porque es para ti. Yo comentaba en este caso que te comentaba es para alguien que compartía el contenido, pero luego le preocupaba que lo viesen no cuando estás subiendo contenido, sino escalando simplemente, porque quizá Ya. la realidad alejaba un poco de ese perfil. Pero bueno, sí, que al fin, eso es individual. Yo, por ejemplo, delante de la cámara no me pongo en absoluto nervioso y es como el día a día, con lo cual sí, igual estoy acostumbrado y listo. Sí, sí. ¿Cómo llevas esto de grabar en sitios públicos, ¿no? De sacar la cámara, hacer un speech mirando la cámara que a mí me recuerda, yo ya soy un señor mayor, y me recuerda como cuando se empezaba a ver a la gente hablando con manos libres en el móvil.
y parecían locos caminando por la calle, ¿no? Y ahora, Sí, sí. evidentemente, es lo más habitual. Pero, ¿cómo llevas eso de sacar la cámara, grabarte mirando a la lente? Aquí hay dos puntos que luego deberíamos tocar, que es grabar pegues, por ejemplo, cuando hay más gente en el sector, que eso es un tema interesante que luego podemos sacar. A la nivel, yo personalmente me siento muy cómodo cuando estoy solo delante de la cámara, no tan cómodo cuando hay más gente, pero porque al final necesitas varios intentos. Yo cuando suelo ir a grabar las introducciones de los vídeos a los sectores o en el rocódromo, busco estar lo más solo posible. Em, es verdad que al final me siento más cómodo de esa forma y además que creo que puede llegar, en el caso del rocódromo, por ejemplo, si está grabando por ahí, no quiero molestar a nadie cuando estoy grabando. Con lo cual, si yo me pongo en un sitio para grabar y hay alguien que quiere escalar en esa zona, pasar por detrás, pasar por delante, creo que tiene total prioridad al hecho de que yo esté grabando. Con lo cual, por eso casi siempre busco estar solo. Es igual que en el sector. Si yo voy a poner el trípode, hablar, prefiero que no haya nadie. Uno, porque estoy más cómodo y dos, porque no estoy molestando absolutamente a nadie. Ujú. Así que ese punto quizás es el más delicado porque igual que hay gente que sí que lo hace, que es capaz de grabarse en un rocódromo lleno de gente hablando, a mí me cuesta más. No, no porque me cueste a nivel de vergüenza o lo que sea, sino porque siento que puedo estar quizá molestando a alguien y ahí ya me quita comodidad y ya no me apetece, digamos. Ujú. Esto que decías tú de que podíamos comentarlo, lo tenía anotado para preguntártelo un poquito más adelante, pero aprovechamos. Y te quería preguntar por tu opinión en este sentido, porque es verdad que es ya bastante habitual ir a un rocódromo y que la gente se grabe y que tenga un trípode con su móvil, pero incluso a nivel profesional, la mayor megaproducción que yo recuerdo es cuando Jacob Schubert hizo Big, ¿no? Y hizo el streaming en directo y toda esta historia, que yo me imagino que ahí, no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente pedirían a otros escaladores que por favor las rutas de al lado no las estuvieran escalando, pues, bueno, los planos y demás. ¿Qué opinión te merece esto un poco por ese perjuicio, ¿no?, que hacemos a los demás? Al final vas a un sitio al aire libre, en el que quieres pasar un día agradable y bueno, hay gente que no quiere salir en ningún vídeo, que nadie le grabe. Yo para esto soy todo lo contrario de lo que debería como creador de contenido. Yo solo grabo vídeos cuando o no hay nadie en el sector aparte de la gente con la que yo escalo, que ya me conoce obviamente y está dispuesta y no le molesta, o muy pocas personas y a las cuales siempre les pregunto, por ejemplo, ¿puedo volar el dron? Siempre les digo, si os molesta el ruido en absoluto, lo primero es disfrutar del día de escalada y centraros en escalar. Solo en caso de que no os moleste en absoluto, yo lo vuelo lo menos posible y demás. Con lo cual, en ese sentido, llevo el dron en la mochila casi siempre que voy a escalar y muy puntualmente no hay nadie, muy puntualmente además hay alguien que pueda volar, con lo cual que es muy pocas veces las que me siento cómodo. A la que ya hay, por ejemplo, si hay 4 personas le puedo llegar a preguntar, pero como haya 6 personas, 7, 8, no lo llego ni a preguntar porque doy por hecho que ya bastante jaleo hay como para encima. Imagínate si hay perros además que les suele molestar el ruido del dron, se ponen a ladrar. Es complicado, con lo cual, por mi parte, peco quizá, pero peco porque es lo único que creo que tiene sentido. De priorizo totalmente, como tú dices, el echar el día escalando, que al final es lo primero. Por mi parte también, yo disfruto de escalar y punto, si no genero contenido, antes de poder llegar a molestar a cualquiera. También creo que esa parte ayuda a que esa visión que se puede tener la gente quizá más purista de escalada o que ha vivido la escalada en otra época, a que mejore su opinión sobre quizá esto. Porque el punto también es el influencer que sube contenido, pero sin embargo lleva poco tiempo escalando, que se puede llegar a ver como algo en plan, vienen aquí, no conocen el mundo, son nuevos y ya están subiendo contenido. Creo que ayuda a que esa imagen mejore si tú entiendes y te intentas comportar de esa forma antes que si llegas al sector y dices, yo voy a grabar un pegue, me da igual quién hay aquí, a quién moleste, quiero grabar porque quiero subir contenido. O sea que por mi parte, jodido a nivel de que me limita la creación de contenido, pero a la vez no me limita el disfrute, que es lo primero. Ujú. Y a nivel de que esa actitud la pueda tener un escalador profesional, que quizá ya sí depende de generar ese contenido, ¿cómo lo ves? Es que no sé cómo funcionará Adamondra, por ejemplo, que tiene producciones enormes, pero también es verdad que las Big, al final, en la zona en la que está, entiendo que todo lo que le rodea es muy alta dificultad y entre profesionales se entenderán bastante bien. No creo que les suponga un problema. He visto los vídeos de Magnus y demás, cuando graba el rocódromo, suele no disponer del rocódromo para sí solo. Hay gente por allí, suelen disponer de una zona, digamos, que han vaciado y listo. A mí no me molestaría porque lo llegaría a comprender, pero me gustaría saber cómo lo hacen. Pero también creo que, como te digo, suelen ser zonas
si están grabando Perfecto Mundo, Silence, son vías y zonas de muy alta dificultad. Casi todos los que están allí tienen algún tipo de sponsor, patrocinio, llegarían a entender bien. A casi todos les generan contenido de forma profesional, ya sea con líneas fijas y demás, con lo cual yo creo que se entienden bien entre ellos. Y no creo que tengan que lidiar con mucha gente en un sector que va a echar el día escalando quintos o sextos. Sí, sí, sí. Bueno, quizá en bloque quizás eso sea más habitual, ¿no? Porque es verdad que en un bloque donde pueda haber un 8C va a ser más complicado que quizá haya un 6A, ¿no? Pero en deportiva quizás sí pueda ser más habitual, ¿no? Y ves a veces vídeos dando pegues a grandes proyectos, ¿no? Y a lo mejor al lado hay un 7B. Y no sé si eso al final se llega a respetar o no, o es, es un poquito complicado de tener una... A mí al menos me resulta complicado tener una opinión clara porque evidentemente el que va a escalar allí y no le apetece que le graben tiene todo su derecho, faltaría más. Pero alguien que está escalando trabajando, Ya. pues tiene también una pequeñita parte, ¿no? De poder hacerlo. Es un equilibrio difícil. Yo nunca he visto conflicto en ese sentido, ¿eh? Pero me imagino que alguien, a lo mejor por pudor, no pueda levantar la voz, pero diría, joder, estoy aquí Sí. escalando tranquilamente. Sí, sí, ya depende también de la pasión de que digas, "Buah, me interesa mucho que generen contenido porque me gustaría a mí ver ese contenido más adelante". También creo que como Ondra, Schubert, quien sea, tiene disponibilidad absoluta. Yo al menos escalo en Rock ahora el sábado. Quiero decir que ellos pueden ir cualquier día, cualquier hora, que no suele ser la situación habitual, con lo cual al final también imagino que pueden jugar mucho con vamos al sector entre semana que no va a haber nadie o muy poca gente y la poca gente que haya. Igual hablan con ellos y les preguntan y ya está. Y no creo que Ujú. nadie le diga a Ondra, me molesta que grabes aquí porque quiero hacer un 7A, habiendo 15 7A seguramente. No, no lo Sí, sé. sí, sí, sí. Bueno, quizá Ondra sea el extremo, ¿no? Pero quizá hay escaladores más modestos que tratan de hacerse un huequecito y quizá no están en esa situación tampoco. Pero bueno, me parece interesante conocer un poquito tu punto de vista porque además grabando contenido es verdad que a veces te enfrentas tú a esa situación, ¿no? Tú lo decías ahora, no sé si levanto el dron, si voy a molestar a alguien. Pues bueno, hay que... Sí, es que ellos es diferente a su nivel, claro. Yo lo pienso en las vías que yo escalo. Si no me grabo la encadene, ya volveré y la repetiré intentando encadenar otro día o hago un montaje a su nivel. Entiendo que tienen que tener mucha más presión por si encadenan el pegue bueno, lo puede que lo quieren tener grabado seguro porque no es algo que puedan llegar a repetir, igual que yo un 7A. Yo creo que espero que haya bastante comprensión por parte de la gente. Yo creo que cada vez más y sobre todo es que a día de hoy, como tú dices, a nadie le asusta que haya un trípode y yo creo que siempre que no salgas en el vídeo igual se enfoque tu cara, yo no creo que tampoco le moleste a la gente, incluso le hace a lo mejor ilusión salir en un vídeo. Pero bueno, espero que sea lo común porque nos viene bien a todos los que generamos contenido y los que disfrutamos de ver contenido. Sí, 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 sí. Pero buena Ya pregunta para veremos hacérsela luego. algún día a algún profesional que genere contenido más de ese nivel. Sí, 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 sí. Ya veremos luego en los comentarios qué nos dicen, ¿eh? A mí me gusta, a mí no me gusta. Dices, mencionas ahora escaladores profesionales. A nivel de consumo de contenidos, a ti, ¿quién te parece que está haciendo un buen trabajo con su contenido? Adam Ondra yo creo que es el número uno. La calidad es muy buena y ya es que Ondra tiene una forma... Yo siempre digo que no hay mejor embajador del deporte que Adam Ondra. El nivel de pasión que genera, yo creo que es... Subí hace poco una historia que decía, es imposible ver feliz a Ondra y que no te saque una sonrisa tonta. Y es que tiene esa parte de inocencia y pura pasión que es buenísima. Me gusta mucho Sepp Buah. Esto ahí siempre me meten una cruz con los nombres. Sepp Buin para los españoles, Sepp Buah para los que les gusta pronunciar en francés. Hace muy buen contenido y aparte se está esforzando con el tema del inglés, que antes subía todo en francés y me gusta bastante. Stefano Gisolfi también me gusta mucho. Alex Megos tiene esa cosa que es Alex Megos y le da absolutamente igual, tanto la calidad del contenido como de repente te sube un vídeo en alemán y se queda tan ancho, pero también hace buen contenido y luego hay muchos canales intermedios. eh, a mí es que como me gusta más la roca, suelo fijarme más en eso, pero hay muchísimo contenido de calidad a nivel de bloque. Creo que también el que ganó las Olimpiadas, Toby Roberts, por Toby ejemplo, Roberts. el contenido que sube, muy, muy bueno. A mí no me llama tanto porque hay mucho indoor, a lo mejor kilter, bloque, que no es tanto lo mío, pero hay muchísimo contenido de calidad hoy en día. Ujú. ¿Y a nivel nacional hay algún escalador que te llame la Sí, atención? sí, sí.
se me pasaba. Por supuesto, Ana Belén y Simón Padín están haciendo contenido de 10 con Jaume Cualo, Ah, gran también de, trabajo. de Sí, sí, sí. videógrafo. Están haciendo vídeos muy, muy buenos. Que la verdad es que creo que merecen el mismo número de visitas que los ingleses, pero tienen la limitación del idioma que eso ya escapa, digamos. Aunque con los subtítulos hoy en día deberías poder apañar. También está Jorge Díaz, que está haciendo buen contenido de vías de muy alta dificultad, que eso, quieras que no, genera un interés que a mí me cuesta comprender, porque a mí, obviamente me gusta ver un pegue a bibliografía, a Café Colombia, pero esperaría que mucha más gente quisiera verse relatada que ver a profesionales escalando, porque al final un profesional es algo que nunca vas a llegar a comprender. Ni siquiera puedo comprender que es un 9A, pero sí puedes llegar a comprender que es un 7A, un 7C. Y es verdad que en ese sentido tú escalas una vía de grado alto y generalmente genera mucha más atracción. A pesar de que la vía ya sepas cómo es, porque hay vías muy famosas que han tenido muchísimos vídeos. Sí, sí. Y así a nivel español son los dos que me vienen a la cabeza, te diría. Bueno, y Sharma, obviamente, sube menos contenido del que nos gustaría a todos, pero los vídeos son buenos y puedes considerar que es nacional hasta cierto punto. Ujú. Sí, sí. Decías ahora, hablábamos un poquito de Ana Belén, ¿no? Y de Simón, que hacen un gran trabajo. Hablábamos antes también de las reproducciones que teníamos en España, ¿no? Y que andan en esa cifra más o menos. Y es un poco la repercusión que tienen, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si el resto de escaladores, porque hablamos a nivel nacional, hay un montón de escaladores increíbles, además a un nivel brutal, y sin embargo no generan contenido en redes sociales. Que yo, por un lado, lo entiendo, pero por otro, me pregunto si alguien profesional o que quiere ser profesional de la escalada hoy día se puede permitir no generar contenido. Fíjate, bueno, el tema de Dani Andrada en su momento, ¿qué pasó con el patrocinio? Que creo que fue debido a falta de contenido de una persona que quizá no entiende que el contenido es importante porque la pasión por la escalada es lo primero. Creo que a día de hoy es importante el contenido, sin duda, porque es lo que la marca va a ver como valor. Creo que hoy en día ya no bastan fotos en revistas, artículos en internet, al final eso apenas tiene repercusión en comparación con un post de Instagram. Con lo cual, al final, una marca lo que quiere, por mucho que quieran apoyar a un atleta, que creo que debería haber una parte de patrocinios que fueran simplemente por el bien del deporte. Alguien que no quiera subir contenido, pero que pueda tener una proyección, o en este caso, yo que sé, Dani Andrada, que ha escalado equipado a infinito, deberían estar en un saco aparte de tenéis apoyo porque lo merecéis, independientemente de que nos deis un beneficio, una repercusión. Pero creo que a norma general hace falta crear contenido porque es lo que la marca va a ver como valor y va a decir, yo que estoy poniendo dinero en material, necesito ver una, una repercusión porque al final la empresa es capitalista, lo que busca es beneficio, no puede explicar a su junta de accionistas o a quien sea que estamos patrocinando a alguien que no nos genera ningún beneficio. Eso sí, y luego está la parte de credibilidad, que si quieres dedicarte profesionalmente, estás subiendo vías de una dificultad que hoy en día parece ser que tienes que probar y no basta con que digas que lo has encadenado, si no hay una prueba gráfica, em, al menos si no vienes de una progresión lógica. Es decir, si tienes encadenes de 9 a más y dices que has encadenado un 9B, se te puede creer, pero al final, como des mucho el salto, hoy en día está la polémica servida de veremos. Sí, sí, sí. Nosotros entre el grupillo de amigos lo decimos entre nosotros, ¿eh? Si no hay vídeo, el encadene no homologa, o sea que... La típica broma, ¿eh? Sí. Nosotros, Sí, no, aunque no. haya vídeo, decimos has pisado una chapa ahí. Invalidado. Somos esclavos un poquito de eso, ¿no? Hablabas ahora de Dani Andrada. Yo creo que es el caso del escalador que incluso se lo puede permitir, ¿no? Porque Dani Andrada es Dios y Efectivamente. puede hacer lo que quiera, pero quizá escaladores más jóvenes, ¿no? Que tienen un potencial brutal, que están además haciendo cosas ya súper interesantes. eh, no sé si acaban de entender este juego, ¿no? De lo que tú decías, de la marca necesita visibilidad. Antes la visibilidad eran las revistas, hoy las revistas ya no las lee nadie y quizás necesitan un poco ese fondo de armario, ¿no? De contenidos y de atletas que publiquen, entiendo yo. Yo entiendo, sí, entiendo que lo entienden, quiero decir. Sobre todo si son jóvenes, como comentas, al final es inevitable ver la revolución que las redes sociales han significado. Y aquí el tema está en que al final el contenido puede ser de muchas formas. Puede ser contenido de alta dificultad que no genere atracción, por cómo está grabado o comentado, pero puede generar atracción con mucho tipo de contenido. Ya ni siquiera tiene. Hay gente que vive de compartir sus sesiones de rocódromo al final, que si lo piensas es un nicho muy curioso, pero que consiguen, en inglés al menos consiguen hacerse un perfil que te da de sobra para vivir de ello. Con lo cual, Sí, sí. la calidad del contenido
Hay muchas formas de generar atracción, pero la mínima debería ser compartir contenido que la gente esté medio interesada en ver, ya sea al menos las vías que encadenas. O sea que sí. Ujú. Es que con esto que comentas tú de las sesiones de Rocódromo, hablábamos ahora también un poquito de la gente de élite, ¿no? Pero muchos perfiles, incluso en Estados Unidos o en Reino Unido, que son los que más seguidores tienen, son escaladores de un nivel medio, podemos decir. Lo que Sí. pasa es que yo creo que la gente que consumimos contenido de escalada, ahí llega un momento en que sí te gusta ver un encadene de 9 más, pero también te gusta sentirte reflejado en que alguien se caiga en un 7A y te pone un poco también en perspectiva decir, bueno, es que la escalada también es esto, ¿no? Sí, sí, es verdad que hay mucho canal intermedio, sobre todo como dices en inglés, em, que suelen ser, tienen bastante nivel. Estamos hablando de Sí, igual séptimo, alto, octavo, que ya es que... Siempre se habla de la estadística de qué porcentaje de gente llega a escalar. Me parece interesante como para saber quizá esos nichos hasta qué punto los puedes considerar nivel intermedio. Pero, pero, pero sí, mucho perfil intermedio que vive de ello en inglés. Me viene a la cabeza Hannah Morris, por ejemplo, que hace poco tuvo una lesión desafortunadamente, pero que sí. también subía muy buen contenido. Y además, llegado a un punto es que son el gancho perfecto entre esos profesionales que no crean contenido y ellos, porque si lo miras, hay mucha colaboración de ella y otros similares. Jonathan Shin también hace muy buen contenido de colaboraciones con profesionales que al final casi tienen, si tú lo miras, esos vídeos muchas más visitas que los vídeos del propio atleta o del perfil de Instagram del atleta. Lo cual en ese sentido, sí que si llegas a ese punto, los perfiles intermedios se pueden generar un gancho que sirve de... que ahí sí que pueden entrar las marcas, obviamente, porque como te digo, la repercusión de los vídeos es mucho mayor que la de los perfiles de los atletas en sí mismos. Sí, sí. También hay gente más especializada en crear contenido que interesa a la gente. Al final, por ejemplo, Hannah Morris tiene muy bien pillado que le funciona. A nivel de visitas lo explota, mientras que un profesional no tiene habitualmente tiempo de eso. Su foco es escalar y si el contenido funciona bien, si no funciona tan bien, no es su foco. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tienen ese mix, ¿no? Que tú decías, quizá canales intermedios de gente ya súper reconocida, ¿eh? Hannah Morris es top, quiero decir que es un canal intermedio, hablamos de intermedio un poco quizá en su nivel que no es capaz de hacer 8C, Exacto, pero sí. a nivel multimedia es podium mundial, Sí, sí, es verdad, es un ¿no? noveno de Es multimedia. noveno, sí, Ya. sí, sí. Y es verdad que se apoyan en esos atletas un poco más profesionales que dan ese puntito extra, ¿no? De decir, bueno, la escalada es también hacer 6B, pero vamos a flipar un poco de cómo este tío se hace para calentar los bloques más duros de la sala, ¿no? Sí, sí, es otro, También es otro mundo. interesante. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que el escalador medio disfruta más este contenido que quizá viendo encadenes súper duros únicamente? O cómo lo ves tú personalmente? Quizá pedirte la opinión del mundo en general es difícil. Sí, yo es que soy bastante atípico. No suelo ver excesivamente mucho contenido. Sí que sigo a todos los profesionales, veo los vídeos. Contenido intermedio, personalmente, aunque le entiendo el valor y es el que yo genero, no lo visualizo, si te soy sincero. Quizá porque tengo tiempo, entre comillas, limitado y lo dedico a ver, pero disfruto de ver las grandes producciones. Mi vídeo favorito de todos los tiempos es el de Alex Mego, el de Rock Punk. Me parece, no sé si lo he visto 8 veces, pero es que cada vez que me lo pongo, solo con la introducción digo, hostia, esto es una película, me emociona. Pero es verdad que no sigo mucho contenido, pero creo que al final si tienes el número de visitas, em, es porque la gente quiere... yo creo que el nicho estupendo está en aprender a escalar. Ese creo que es lo que más genera. Que ahí también hay un debate hoy en día de hasta qué punto un influencer, digamos, yo puedo estar subiendo vídeos de cómo se escala algo cuando no tengo nociones, título, nada de entrenamiento. Que ahí hay cierta, ¿cómo lo llaman? Intrusión en ese concepto. Pero yo creo que es, gente que sí que controla al final estos vídeos en inglés van muy enfocados a cómo puedes entrenar sesiones de escalada y creo que les funciona muy bien. Sí. Sí. Ahí en ese nicho, nosotros aquí en el canal, cuando publicamos algo de entrenamiento, se dispara, ¿eh? Sí, no, no, Es es algo que que tiene. es... Sí, ojo, yo no creo que necesites ni título, creo que necesitas conocimiento que puedes haber generado por muchísimas ramas. Yo personalmente no me creo a mí mismo capacitado para dar lecciones a nadie. Yo te puedo decir lo que a mí me funciona y lo que yo hago. Y si lo quieres probar, estupendo. Pero sí que hay mucho jaleo hoy en día con ese tema. Y al final, como te has dicho, es salseo, que también es un tema que podemos tocar luego lo del salseo que he ido aprendiendo con el tiempo. Pero sí.
Sí, sí, sí. Aquí hace 2 episodios estuvimos hablando con Vanessa España, que es experta en fisiología, una de las mayores investigadoras a nivel nacional en cuanto a escalada. Ella decía que no consideraba que nadie por debajo de INEF, ¿no? Lo que era antes INEF, CAFID me parece que es ahora, tuviese la capacidad de entrenar en mayúsculas, ¿eh? Y ha habido cierto revuelo, ¿eh? En los comentarios, ahí, sí, sí, sí. Pero bueno, quizá que es verdad que no sé si todo el mundo quiere entrenar en mayúsculas. Y quizá ahí. ¿Todo el mundo quiere entrenar? ¿Te refieres ser entrenado o dar? Sí, me refiero a que tú cuando dices, no sé si yo soy la persona que puede subir un vídeo dando consejos de cómo cambiar pies en un canto pequeño, yo creo que sí, y que no interfiere con la labor de un entrenador, de alguien que dice, oye, yo quiero un entrenador porque quiero hacer 9 a más. No Bueno, estoy de acuerdo que no interfiere y no creo que sea un problema. Es verdad que ahora está el perfil de cuando más hay perfiles que sí que creo que tienen grupos de entrenamiento, que ahí ya es otro tema. Subir un vídeo al final, yo subiría el vídeo y diría, esto es lo que yo opino, lo que a mí me funciona, lo que a mí me va bien, en ningún momento tengo cualificación y listo, y no pasa nada, al final es contenido, lo puedes generar como quieras. Entra ya más en el límite cuando estás cogiendo gente para un grupo de entrenamiento, pero al final tampoco es mi nicho, así que no voy a ya. meterme a polemizar demasiado, que ya me caen muchos palos Sí. por ahí. Bueno, sí, por eso te preguntaba al principio lo de las posiciones, que en el momento en que subes algo, siempre te va a caer un palo. Sí, sí, sí. Decías antes el tema de la pronunciación. Yo hace una semana subimos un reel sobre Yanja y yo lo agradezco, ¿eh? Había comentarios que me decían, no se dice Yanja, se dice Yanja. Yania, Yania, sí, a mí me lo han dicho 1000 veces. A mí incluso teniendo presente ese comentario, mentalmente me es complicado. Sí, 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 a la que no piensas dices Yania, a mí me pasa igual. Sí, sí, Y sí, sí. aquí Pero el bueno, tema, el tema que yo creo con estos comentarios al final me sorprende lo fácil que es la gente dedica tiempo a estos comentarios enseguida, pero no genera tiempo a agradecer. Estás haciendo contenido que me ha llamado la atención. Es siempre, tienes un minuto para comentar el vídeo de cualquier detalle tonto. Es que incluso en un pegue que subas, es que te has ido ahí a un canto que está como 20 centímetros más a la izquierda. Igual te has desviado de la chapa y es un escaqueo. Pero no, en plan, gracias por subir contenido, que a mí me igual, no busques aprobación, pero es curiosa, como siempre, ya sabemos cómo funciona la mentalidad humana, el buscar el defecto. sí, el defecto y ese punto que sí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta, ¿eh? De todas formas, porque es verdad que dentro de que muchas veces son críticas, No está bien, hay que seguramente aprender. sean críticas acertadas, ¿eh? Y yo las recibo con agrado y trato de corregirlo en la medida de lo Sí, sí, posible. Sí, efectivamente, sí, eso sí. es lo importante. Sí, 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 Aparte sí. que al final es verdad, la verdad absoluta no existe. Si yo digo algo, lo pronuncio mal y me dices que lo pronuncie bien, tiene todo el sentido del mundo, intentaré pronunciar bien a la siguiente. Las críticas hay que aceptar y no son negativas en sí mismas. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es parte importante, ¿eh? De todo el que sube contenido a las redes sociales, porque es lo que venimos hablando todo el rato, ¿eh? La crítica te va a llegar en algún momento y a veces más directa, a veces menos, pero llega. Sí, sí, sí. Hemos hablado un poquito me decías, del tema del intrusismo en cuanto a los entrenadores. Tú, por ejemplo, colaboras con alguna marca, ¿no? Con Jeanstrack, me parece, Sí, sí, sí. una marca de ropa española que además hace muy buena ropa. Y te quería preguntar sobre si tú has sentido cierto rechazo porque una marca pueda apoyarte a ti y no pueda apoyar a un escalador de más nivel, pero que no sube contenido, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Sí, al final yo creo que Gymshark en este caso sí que apoya a escaladores más allá independientemente del contenido, que es importante y creo que todas las marcas lo hacen. No creo que genere rechazo porque es comprensible totalmente. Al final cualquiera con dos dedos de frente tiene que entender que pues, una marca necesita, para que la marca exista, es que al final no es que quieran hacer dinero, sino para que la marca exista necesita ser rentable, para ello necesita cierta repercusión que puede sacar de perfiles como en este caso el mío o cualquiera similar. Sí que es verdad que intento que la publicidad sea muy poco intrusiva, muy poco insistente, porque al final sí creo que es muy fácil generar ese rechazo si a ti te vienen de cara a intentar vender algo. Canta mucho, lo coges y tu cerebro detecta, me estás queriendo vender algo, inmediatamente dices no. Y creo que esa es la parte que se puede simplemente intentar modular, que
puedes hacer publicidad de algo, pero que no sea especialmente agresiva, porque no creo que funcione, sinceramente, y es más fácil generar ese rechazo que comentas. Y a nivel de que patrocinen, es que al final piensa que también es un patrocinio, suelen ser colaboraciones, como comentas, que la gran mayoría de atletas no tienen problema de conseguir. A nivel de colaboración, por ejemplo, Piel de Gato, que te los mandamos, al final es muy común ver cómo estos atletas semiprofesionales suben sus contenidos de me ha llegado este paquete de X marca y os enseño todo lo que me han enviado. Otro punto es ya el tema de pagos fijos, que es lo que necesita un escalador para poder dedicarse a escalar eh, 100%, sin tener que trabajar y sin tener que preocuparse de esa parte. Eso es mucho más complicado. Que sé que hay gente que lo tiene, sé que Sputnik en ese sentido está haciendo un trabajo estupendo y creo que es de alabar, que tiene esa parte de gimnasio, generamos beneficio, queremos parte de esos beneficios, los reinvertimos en gente, más allá de repercusión, porque sé que no les importa esa parte. Pero sí, muy Ujú. interesante apoyar. Yo mismo pensé incluso, lo que pasa es que es ridículo, pero si lo piensas, yo pensé que los beneficios de YouTube a mí no me importaría en absoluto dárselos a alguien que le pudieran, pero lo piensas y dices 50 euros al mes, eso suena a una limosna que no cambia nada. Pero es verdad que no me importaría, sería una buena, pero, sería un buen detalle, pero al final es tan poco que es irrelevante. Pero sí creo que Sí. sería importante porque hay gente que tiene que poder dedicarse a esto sin crear contenido. Ujú. Eh, sí. Sí, sí. Yo te he preguntado esto porque al principio, con todo esto de las redes sociales, ya hace años hubo mucha polémica, ¿no? De atletas que buscaban sponsor y estaban viendo que muchos contratos se iban, bueno, contratos, lo que tú dices, ¿no? Quizá simplemente material, iban para gente que escalaba 6C, pero que, claro, tenía millones de seguidores, ¿no? Quizá más en Estados Unidos, en el mundo anglosajón esto es más habitual. Y había cierta polémica, ¿no? Por eso, de decir, oye, es que escaladores que están subiendo un poco el nivel del deporte tienen muchísimas dificultades y esta gente que, como tú dices, ¿no? Quizás comparte sesiones de rocódromo allí 2 tardes, digo esto entre comillas, porque todo tiene su trabajo, pues están llevando la gloria, por decirlo así, ¿no? Y en su momento hubo bastante polémica en este sentido, yo creo que ahora ya esto está más o menos superado, entiendo. Yo creo que sí, o espero. Es que tiene, como te digo, todo el sentido. Son dos mundos diferentes. Al final, el escalador profesional tiene su trabajo en escalar duro, pero el que sube contenido solo por el hecho de subir contenido, su trabajo es subir contenido. Quiero decir que tienes que comprender que las marcas que necesitan visibilidad apoyen el contenido, aunque creo que es importante, como te digo, que una parte de ese apoyo sea, digamos, non-profit o como lo quieras llamar, pero simplemente por amor al deporte y poner tu granito en colaborar con gente que está empujando el deporte. También es verdad que aquí el punto está hasta que puedes estar empujando los límites del deporte hoy en día sin crear contenido. Es que es muy difícil. No me imagino a nadie de los que está en esa franja de puntera máxima que no esté haciendo contenido, porque al final es Sí. difícil. Esa situación cada vez creo que es más poco común, la de que hay alguien que pueda empujar los límites del deporte o significar un cambio y que no tenga apoyo y no tenga contenido alrededor. Ujú. A mí, mira, estabas hablando y a mí me surgía ahora, me venía a la cabeza em, Yanya o Yanya, Sí, como queráis. Yania, Yanya, como luego me critiquen, ¿no? Porque si antes decíamos que Dani es Dios, sí, Yanya es su mano derecha, ¿no? Y es una escaladora que por sí misma genera muy poquito contenido, muy poquito. Es verdad que quizá su nivel deportivo le permite tener contratos solventes y no lo necesita y no le guste, pero es curioso, ¿no? Que en ese nivel, porque yo creo que deportistas de ese nivel tienen, entre comillas, fácil generar ese contenido, ¿no? vaya. Y quizá no esté por la labor. Sí, eso es un buen ejemplo que no había pensado. Fíjate que a mí es mi debilidad en el sentido de que me parece impresionante a nivel deportivo. Es simplemente otro nivel. Y como es curioso porque lo tienen fácil. Al final ellos solo tendrían que escalar. Es como Ondra. Al final Ondra solo escala. Su equipo se dedica de la parte de producción, que es la más coñazo, entiendo, en ese sentido. Pero ella es que, si te das cuenta en Instagram, si tú quieres que algo funcione, enseña a Yania un segundo antes del vídeo. Es increíble la repercusión que tiene. Al final te salen los típicos vídeos de perfiles ingleses o japoneses enseñando bloques de Yania y comentándolos. Y son millones de visitas. Es decir, Sí, que sí. tiene esa facilidad de que al final cualquier colaboración que sube con Red Bull, muy apoyada. No sube mucho, lo que sube funciona muy bien y creo que
ella está demasiado centrada en su rendimiento deportivo, por mucho que sorprenda, teniendo en cuenta ya todo lo que ha hecho. Sigue enfocada ahí 100% en ello. Eh, y fíjate que sé que ha estado probando las vías más duras y no hay contenido. Salen vídeos por ahí que alguien ha grabado con el móvil que yo me quedo loco, en plan, coño, esto es un vídeo de Yanni probando Burden of Dreams. ¿Por qué no hay contenido de eso? Y no lo hay. Y es Sí, sí, sí. un buen ejemplo Ahora, de por qué. ahora está por Suiza probando 9A. Sí, 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 Y estaba. igual antes de que acabe la temporada tenemos alguna noticia, ¿eh? Buah, esperemos, primer 9 femenino de bloque. Yo estoy deseando porque además no sé por qué no es así, ¿eh? También creo que Brooke, por ejemplo, tiene que estar ahí. Pero es como, tiene que ser Yania, ¿sabes? En mi cabeza digo, tiene que ser ella porque a nivel deportivo está claro que tiene las capacidades de sobra. Ya otra cosa es el foco que le ponga a eso, Sí, comparado con escalar a nivel de competición. sí, 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 sí. Ahí a mí me pasa un poco con Ondra, ¿no? Hay escaladores que, por lo menos para mí, yo creo que en el panorama internacional además es opinión general, han supuesto tanto para la escalada, que es pues Ondra ahora mismo y Janja, que dentro de todo el apego que le pueda tener a Alberto, a mí me gustaría que Ondra ganara una medalla olímpica. No, no, exacto. Es lo que dices, es como una cuestión de se lo debe la escalada a Ondra. Sí, 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 sí. sí. Yo también lo pienso. Y de hecho, fíjate, aparte Ondra es alguien que no oculta en absoluto sus sentimientos y se nota que es importante para él. En este caso, la medalla. Sabemos que la edad, aunque en escalada no es tan limitante, competir y más a nivel competición que cada vez están más distantes del mundo de escalada en roca. Pero sí, ojalá que lo consiga porque nos haría yo creo a todos felices y a él el que más. Sí, sí, sí. Te quería preguntar ahora también un poco, porque estamos hablando del lado un poco de los escaladores, ¿no? De cómo quizás se toman las redes sociales. Y quería preguntarte también un poco por cómo se la toman las marcas. Porque yo tengo la sensación de que la escalada es un poquito en ese sentido poco profesional. En el sentido de, quiero decir que no hay una visión profesional de que esto sea un negocio. Porque miraba antes de hablar contigo un poquito marcas. Voy a hablar de YouTube, porque Instagram es diferente. Yo creo que Instagram es la gran plataforma dentro de la escalada, pero YouTube, que es otra herramienta brutal. Miraba Tenaya y tiene 6.000 suscriptores. Eh, pero nos vamos a Scarpa, tiene 7.000. O ya empresas americanas, que antes hablábamos un poquito del mercado, Madrock tiene 11.000 suscriptores, que todos tienen menos que tú, ¿no? Yo. Eh, y quería preguntarte sobre si crees que las marcas en este sentido se están dejando ir corriente abajo y no son capaces de aprovechar esto. Entiendo que no es su nicho. Quiero decir, una marca al final genera contenido, o sea, genera contenido, genera dinero con las ventas. Imagino que todas ellas, teniendo en cuenta que el mercado de la escalada es muy concentrado, todos sabemos las marcas que hay, todas ellas venden lo suficiente, su foco tiene que estar en robar cuota de mercado a la otra marca. ¿Hasta qué punto el contenido puede generar ese cambio en la cuota de mercado, que es lo que les interesa? Tengo mil dudas, realmente. Sé que la deportiva igual sí que hace más contenido, bastante más. Y fíjate que de hecho suele ser, junto con Scarpa, la aquella más dominante en el mercado. Pero es un buen punto. No sé hasta qué punto ellos tienen que tener el foco allí, porque no sé hasta qué punto les genera rendimiento directo. Pero bueno, en la mayoría de vídeos, de los buenos vídeos, si lo fijas, son en colaboración. Al final, el de Rod Punk, que es colaboración con Patagonia, creo que es. Me vienen a la cabeza todos los de Mammoth con Ondra, Black Diamond con Sep Boa. Están ahí. Lo que pasa, también el número de seguidores es difícil de reflejar hoy en día. Fíjate que al final en YouTube no es raro ver que cuantos más seguidores, el número de visitas o el ratio visitas-seguidores empeora. Con lo cual, seguramente estos perfiles que comentas tengan vídeos de varios millones de visitas, lo que pasa es que la gente no le da a seguir, pero no Ujú. creo que le vaya mal. Sí, sí. Yo creo que en ese sentido, quizá nosotros somos una tienda y nos falta un poquito de valor de parte de las marcas, ¿no? Yo creo que a nivel general sería interesante, pero a nivel profesional, a mí personalmente sí me gustaría que Petzl o Black Diamond o Sportiva o Tenaya o el que sea hablara o generaran contenido sobre cómo se generan sus productos, ¿no? Sí, Cuáles sí, son sí, los conceptos, cómo los diseñan, cómo quizá no tengan millones de visualizaciones, pero tienen un nicho muy, muy chulo ahí. sí, sí, estoy de acuerdo. Fíjate, me viene a la mente el vídeo de, creo que es
La tienda inglesa, bueno, que suben vídeos con Scarpa comentando cómo son sus modelos, la diferencia entre diferentes Sí, modelos Epic similares, TV. Epic TV. Em, Esos vídeos, por ejemplo, a mí me encantan y son muy nichos, si lo quieres saber, porque la diferencia entre los Scarpa VS y los VSR, pero a mí me gustan. Tampoco, es que además, como tú dices, generan beneficio, que es la parte, con beneficio puedes tener un equipo de producción que no te va a salir caro respecto a tus ventas y podría generar buen contenido, que seguramente si se le viese repercutido en ventas, Ujú. seguramente le saliese con profit tener un equipo de producción. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues no te queremos robar mucho más tiempo, Javier. Sí te quiero preguntar, con estos años que tú tienes un poquito de experiencia de gestionar contenidos, si alguien quisiera lanzarse a publicar actualidad o videoblogs o lo que fuera, ¿qué consejo le podrías dar? Uy, consejos. Consejos vendo, para mí no tengo, no. Yo creo que simplemente es lo que intento decir con todos los vídeos, disfrutar. Si tú compartes algo que te gusta y que disfrutas haciendo, te quita todo tipo de presión. Creo que en escalada no es racional intentar empezar en esto para dedicarte a ello, igual que en otros sectores sí lo puede ser. Con lo cual, tener como base que si lo vas a hacer, lo vas a hacer por pasión y sin esperar nada a cambio. Em, y ser auténtico. Yo creo que es lo más importante al final. Intentar vender una imagen que no es la tuya auténtica, real, creo que es muy complicado porque te lleva un trabajo y un esfuerzo enorme. Y además que puedes vivir con ese miedo de que se desmonte la imagen que tienes. Yo creo que lo suyo es ser natural, compartir aquello que te gusta. Y como digo, sin miedo a la crítica. La crítica va a estar siempre ahí, más en internet. Eso está allí. También creo que es una muy buena herramienta, ¿eh? Porque en un mundo en el que cada vez te puedes estar más influenciado de la opinión de los demás, exponerte de esta forma pública, si estás dispuesto, digamos, a superarlo o a que no te importe, ganas mucho en todos los sectores. Porque ganas esa parte de confianza de yo estoy haciendo lo que me gusta, me es indiferente. Ojo, que no digo que no tengas que tener en cuenta los comentarios de los demás, que eso es importante. Al final se puede aprender, pero no tener miedo a ser tú mismo y a compartir tanto éxitos como fracasos y ya está. Ujú. Sí, yo creo que sí. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta que te hubiera gustado responder que no te haya hecho? Que No, tengas en mente que que digas, pensé que quizá, me iba a preguntar. es que como has dicho al principio lo del salseo, igual se puede tocar simplemente el tema del salseo. Lo digo porque yo peco, creo, al principio de intentar hacer más contenido de salseo. Quizá con una base de falta de experiencia. Una vez que profundizas, te das cuenta que ese salseo es muy complicado y yo al menos lo intento evitar por todos los medios, pero porque hay tantos puntos de vista. Fíjate que me viene a la cabeza el vídeo que hice de Bernabé y la Chilambalam. En su momento lo hice y ahora, hoy en día, cambiaría el formato del vídeo. Sería una historia contada sin intentar posicionarme. No porque no creo que está correcto, sino porque creo que hay tantos matices en el salseo que hay que ir. Es la parte, yo creo, que menos aporta a la escalada y sí que mantendría alejado, a pesar de que es lo que más funciona en el nivel de visitas, con lo cual puedes estar tentado, porque como te dice, ya no es buscar beneficio ni buscar un número de visitas, pero gusta ver qué es lo que haces. Esto es otra parte difícil de llevar. Yo no sé cuánto te llevo con el canal de YouTube y las visitas son igual o peores que cuando empezaba. Eso a nivel mental, al igual que todos nos gusta ver cómo escalando progresamos poquito a poco, es duro. Y por eso creo que si te quitas esa parte o esa idea o ese objetivo de la cabeza, vives más cómodo. Pero puedes estar tentado de ese tipo de igual más salseo puro y duro, que cuando profundizas te das cuenta, uff, podría estar equivocado ahí. Hay muchos matices que se te escapan al final. Y más en su momento cuando lo subí, que llevaba 2 años y medio escalando, hay muchísima cosa que se te escapa, quieras que no. Incluso a día de hoy, que no sé cuántos llevo, pero no tantos. O sea que es como cuidado en el salseo, que puede ser muy fácil generar visitas, pero las cosas suelen ser mucho más complicadas de lo que puedes pensar a priori. Y está bien Sí, profundizar. yo creo que el salseo está bien siempre que todos entendamos que es salseo, ¿no? Que a mí, por ejemplo, a veces subimos reels o algún contenido que nos gusta, no la polémica en sí, pero el hecho de generar opiniones. Y está genial. Y no tratamos de ofender a nadie, ni mucho menos, ¿eh? Pero simplemente subíamos un reel hace poquito sobre si utilizar dos crashpads es trampa o no es trampa. ¿No? Porque hay escaladores que, bueno, pues hay opiniones para todo y es un poco el objetivo de eso, ¿no? De que la gente opine
que vea que hay opiniones de todo tipo y que te cuestiones y que entiendas que es puro salseo. O sea, no pretendemos criticar a nadie, ni mucho menos. ¿Te, Y te yo creo que eso refieres está... dos crash en la salida de los bloques? Sí, Es que ahí hay salseo con lo de, ¿ves? De Burden of Dreams, que se hablaba de que hay escaladores que están acortando el movimiento inicial, que se ve que el duro. Pero ese tipo de salseo es productivo, porque al final toca las bases de la escalada. Me viene a la cabeza el vídeo que hice de Artaburu, de Iker Poe, que luego se encadenó de una forma un tanto peculiar. Ese tipo de salseo es productivo, yo creo, porque al final estás debatiendo hasta dónde está el límite de la claro. escalada. Sí. Yo ese tipo de salseo lo veo totalmente productivo y creo que es importante debatir sin miedo a opiniones de todo tipo, sabiendo que las hay. Quizás veo menos productivo el salseo más a nivel individual, típicas polémicas que surgen entre dos personas y demás. Creo Bueno, que ahí hay ya, eso mucho es, matiz. sí, quizás sea otra historia. Pero sí, A sí. mí yo creo que el salseo este que reenvías a un amigo porque cuando lees algo le estás viendo a él, se lo mandas y dices, mira, ahí te va, ¿qué te Ah, parece? hay Yo creo muchísimos memes que, muy buenos de estos de escalada en Instagram. sí, yo creo que es un poco, bueno, es humano, ¿no? Es un poco el ambiente futbolero, ¿no? Lo decimos siempre, del fuera de juego, del penalti, de tal, y es divertido, bueno, sin más. Sí, Y sí, luego esta Ondra, fíjate que me parece, tanto en el último vídeo que subí de bloque, toca el crashpad un segundo para abajo, enfadado y fuera. Y la vía esta que intentó Nueve a Vista, creo que es la Gran Bellaco allí en España. Igual, apoya el bien la cuerda inmediatamente. O sea, él no tiene ninguna duda. Y creo que es algo de apreciar. sí, sí. Bueno, a Ondra le va también el salseo, ¿eh? En el último vídeo que ha salido publicando, encadenaba E8C a Flash y decía, bueno, esto del boulder está bien, pero la escalada real es la deportiva. Es buenísimo esa parte, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Al final remata el vídeo y es un poco lo divertido, ¿no? Evidentemente. Y quizá una cosa que creo que es interesante de Ondra, y es muy importante, es acepta muy bien el fracaso, que es el duro. Quiero decir, a mí me cuesta dejar una vía sin encadenar que tengo cerca, y estamos hablando de una vía de 7B. Él tiene varias vías y me viene en Excalibur Perfecto Mundo, que ha estado a punto de encadenar y decide que no le vale la pena, ya sea por un riesgo de lesión, me parece un acto de eso sí que me hace reflexionar. Esa capacidad de supone que soy el mejor escalador del mundo, dejo de lado estas vías, asumo que no las puedo encadenar, no me preocupa en absoluto, sigue siendo feliz, sigue siendo pleno y no le importa compartir el fracaso. Eso creo que es una lección muy importante y que dice Ujú. mucho de Ondra. Sí, yo a Ondra le considero, para mí es el mejor escalador del mundo, pero para mí también es el escalador más profesional del mundo, personalmente, ¿eh? Es una opinión que tengo por su visión de cómo ve la escalada, cómo la disfruta y cómo entiende que también es su profesión, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, cada sí, uno muy tiene de su acuerdo. propia visión también. Sí, sí, sí. Pues Javier, para acabar te quería hacer un poco el test de escalador, ¿eh? Yo al principio te presentaba como escalador y solemos hacer el test rápido, un poco de pregunta rápida, para conocerte un poquito mejor, si te Estupendo, parece. dispara, ¿Prefieres roca o resina? de roca, ¿Vías o bloque? vías, ¿A vista o ensayado? ensayadísimo, ¿Regletas o romos? regletas. ¿Tu zona de escalada favorita? Mallorca te diría, pero por la complejidad, hay de todo en un sitio muy cercano, muy bueno. Ujú. ¿Prefieres pie de gato duro o pie de gato blando? Te hubiese dicho blando siempre, ahora te diría intermedio. Vale. ¿Y prefieres YouTube o prefieres Instagram? Hablando de redes sociales. YouTube. YouTube. Perfecto, Javier. Pues ha sido una charla súper entretenida. Me ha Igualmente. gustado mucho charlar contigo, conocer tu punto de vista. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo, la verdad, y se puede repetir siempre que quieras. Perfecto, pues te tomaremos la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Saludos. Esperamos que hayas disfrutado de esta entrevista y solo pedirte que te suscribas a nuestro podcast en las principales plataformas o a través de nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.